Y vamos a hablar de este episodio ocurrido hace 47 años y que lamentablemente sigue dividiendo a los chilenos. Está con nosotros vía plataforma Zoom Manuel Antonio Baeza, sociólogo, docente de nuestra Universidad de Concepción. ¿Cómo le va, Manuel? Bienvenido a esta conversación. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Muy bien, gracias. A ver, Manuel, lo primero, ¿por qué todavía pesa en la memoria y en la discusión, no solamente de gente que vivía en esa época, sino que de nuevas generaciones, lo que pasó en el golpe de Estado y a partir de ahí? Lo que puede sorprender a un extranjero, quizás, es que 47 años después estamos en una situación donde una situación, yo diría, propia de la memoria social, en donde los componentes de una de las etapas, de uno de los periodos probablemente de mayor polarización en toda la historia de Chile, produjo lo que produjo, un quiebre de lo cual las consecuencias no pueden ser sino traumáticas para los actores en cualquiera fuera, digamos, su ubicación. Yo tenía, en el momento del golpe de 1973, yo tenía 23 años. Y le puedo decir que no había ninguna posición ambigua respecto de lo que estaba ocurriendo. Las opiniones se dividían en pro o contra el gobierno de la Unidad Popular, y pro y contra, ¿no es cierto?, de lo que significó la dictadura militar con los hechos del 11 de septiembre de ese año. De tal manera que estos traumas sociales, sin lugar a dudas, se trasladan de generación en generación con una serie de resignificaciones que lo conducen, como usted puede ver, durablemente a través de la conciencia de la gente, incluso de las formas de observar ese acontecimiento en muchas personas que obviamente no vivían en ese momento. Ahora, ¿influye acá también el factor de que el chileno en su historia no estaba acostumbrado a quiebres institucionales tan de proporciones como este? Por ejemplo, en comparación con Bolivia, con Argentina, con Perú. Tenemos en la memoria, obviamente, histórica a través de los libros, por supuesto, la guerra civil del año 1891, que termina con la muerte del presidente Balmaceda, un hecho también muy dramático. Me acuerdo del ruido de sables en la década del 20, pero llega después el golpe de Estado del 73. ¿Influye la poca experiencia de pronunciamientos militares de Chile o lo que marca es las características propias que tiene el golpe militar de 1973? Yo creo que es un conjunto de cosas. Yo creo que es también un momento de la Guerra Fría. Y en ese sentido las polarizaciones no están presentes exclusivamente en Chile, están en toda América Latina. Se viene saliendo de situaciones que resultaron también terribles, como la guerra de Vietnam, que había ocurrido en la década anterior, los años 60. Todo lo que significaba el auge de las guerrillas en los años 60 también en nuestro continente. De tal manera que yo creo que hay una suerte de febrilidad ideológica que extrapola la situación a un punto en el cual prácticamente, yo diría, el punto de no retorno prácticamente se hace imposible. O sea, lo que significaba el primer semestre del año 73 es prácticamente parecía una bomba de tiempo. Es decir, lo que se viene es inminente, ya es cuestión de fecha. Y efectivamente fue así en un día como hoy. ¿Conocemos a 47 años toda la verdad de lo que ocurrió o es información todavía en desarrollo, Manuel? Sin duda que se ha avanzado, en numerosos ámbitos. Sin embargo, y la encuesta que ustedes mostraban recién lo dice, y yo creo que hay un tema de justicia
que marca la opinión mayoritaria de la gente, donde muy probablemente el factor derechos humanos está todavía muy presente en esto, la detención, la desaparición de personas, el exilio forzado de parte de la población. Bueno, hay secuelas que obviamente, digamos, son duraderas en la conciencia social. Yo creo que desde ese punto de vista me parece que se ha avanzado, pero quizás con el pasar de las generaciones se pueda quizás ver con mayor serenidad y revisar algunos aspectos de esa página de la historia, así como también quizás ciertos tipos de cosas. Yo tengo un optimismo moderado respecto de lo que significa la recuperación absoluta de la verdad. Sí. ¿Por qué cuesta tanto en algunos sectores, incluso algunos políticos muy conservadores, el reconocer y condenar completamente la violación a los derechos humanos, que es algo ya que tiene pruebas irrefutables? Evidentemente, esta crudeza de la dictadura militar. ¿Por qué eso de tener los ojos vendados y no querer reconocer lo que pasó, Manuel? Por el nivel probablemente de involucramiento. Del involucramiento de personas, de carne y hueso en lo que significó esta especie de contrarrevolución de septiembre del 73. ¿Qué implica esto? Yo, del punto de vista conceptual, yo no creo que esto fuera una dictadura militar, esta fue una dictadura cívico-militar. El nivel de involucramiento de muchas personas va más allá del alto mando de las Fuerzas Armadas. Hay responsables civiles. Sin duda. Y no todos reconocen los errores, ese es el tema. Y se entiende con algunos eufemismos de que hubo algunos excesos, de que quizás se pudo haber sido menos duro en ciertas medidas, en particular en materia de derechos humanos. O eso, Manuel, de que yo era parte, pero yo no sabía, claro, no estaba ahí. Efectivamente. Entonces, eso por supuesto, el barrer bajo la alfombra implica una postura que conspira naturalmente contra lo que sea el develar algunas verdades, ¿no? Casi a medio siglo después. ¿Por qué esto fue tan horrible, Manuel? Esta crudeza de la dictadura, una de las dictaduras más brutales de Latinoamérica y del mundo. La figura de Augusto Pinochet la han comparado con los peores dictadores de la historia. No fue un Hitler, tampoco un Stalin, pero en Latinoamérica aparece ahí como posiblemente el dictador más cruel que tuvo el continente, con Videla, la Argentina, obviamente en un contexto de Guerra Fría, como dice usted. Esta crudeza de la dictadura, esto de desaparecer, matar a compatriotas, ¿era la consecuencia inevitable por el clima que se vivía en ese entonces? ¿O acá claramente hay un manejo ideologizado y militar de la Escuela de las Américas, de lo que enseñó en su momento Estados Unidos en plena Guerra Fría? Yo creo que por un lado hay es difícil describir el nivel y el grado de odiosidad que se fue generando en este país. Las separaciones se hacían incluso al interior de una misma familia. Así es. Con personas que tomaban partido en un lado y otros miembros de la misma familia en otro. O sea, eran discusiones familiares, Manuel, y hay casos también de que el primo torturó a su otro primo. Así es. Y por supuesto, desde el punto de vista de lo que significó el rol de las Fuerzas Armadas y la forma como intervinieron las Fuerzas Armadas en un país que siempre había
promovió algo así como la idea o el imaginario de un Chile unido, ¿no es cierto? De una especie de unión sagrada de los chilenos, cosa que fue completamente desmistificada. Hay historiadores que obviamente plantean que esto es un imaginario dominante, digamos, en Chile desde el siglo XIX. Sin embargo, el rol de adiestramiento de la Escuela de Panamá, lo que significó la formación ideológica de los altos mandos, prácticamente la totalidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas en el año 73, hace que, nos transformamos en una especie de laboratorio de la tortura, de los centros de concentración, etcétera, etcétera. El nivel de horror que se alcanzó a través de la forma de desaparecer a los oponentes, digamos, del nuevo régimen, fue algo inaudito, y eso no se explica sino en un doble contexto. En un contexto de Guerra Fría, en el cual evidentemente Estados Unidos en particular había planteado la idea de no permitir el contagio, como se le llamaba a los temas de la Revolución Cubana, y por otro lado, yo diría también el factor odiosidad que se dio, la polarización extrema, que es muy mala consejera en términos de soluciones políticas de la situación nacional. Es un tema muy amplio del cual podríamos estar conversando horas, Manuel, pero la televisión es así, se hace corto. Yo le quiero preguntar algo que es difícil igual, porque ya nos damos cuenta de que queda mucho todavía para poder reconciliarnos. Una palabra también y un concepto muy manoseado, que tiene que ver para mí con la justicia, con conocer toda la verdad y con que las instituciones militares colaboren con la información que todavía guardan. Pero, ¿por dónde empezar, Manuel, para ir avanzando como país y mirarnos a la cara? Yo creo que desde el punto de vista de las personas que vivieron esto y que lo vivieron en carne propia, ellos, sus hijos, sus parientes, sus familiares, sus amigos, yo creo que no se puede pedir olvido. Yo creo que el olvido es moral y éticamente no exigible. Sin embargo, yo creo en la virtud del perdón, es decir, en la capacidad que nosotros tenemos de volver a mirarnos la cara, incluso con tremendas diferencias, y sin lugar a dudas que en situaciones tan dramáticas como la de una pandemia hoy día, el que seamos capaces de mirarnos con una mirada nueva, con ojos nuevos y con una capacidad de avanzar, yo diría con una dosis de humanidad o de humanismo, si se quiere. Yo creo que estas diferencias ideológicas de alguna manera pueden ser matizadas, sobre todo a nivel de acontecimientos de casi medio siglo atrás. Manuel Baeza, sociólogo de la Universidad de Concepción, muchas gracias por conversar con TVU, justamente canal de nuestra casa de estudios. No, gracias a ustedes. Muy bien, y con esa interesante conversación, análisis de algo que había que conversar, por supuesto, un aniversario más del triste episodio del golpe de Estado de 1973. Hacemos una nueva pausa y ya estamos de vuelta.